Buen día, mi nombre es Alfonso Cano Villegas, del sexto semestre de bachillerato sección A. Hoy presento el Tratado de Versalles y sus consecuencias, pero para ver lo que fue el Tratado de Versalles necesitamos entrar en contexto. Aparte de que el Tratado de Versalles no fue el último firmado, y hubieron muchos sucesos importantes durante el transcurso del término de la guerra. Bueno, comenzamos. Se considera que Estados Unidos fue el gran ganador del gran conflicto y esto porque, bueno, a pesar de no estar mucho durante la guerra, Estados Unidos fue un gran prestamista para los países aliados. Estos préstamos claramente venían con una gran tasa de interés, por lo que para Estados Unidos era de gran importancia que los países aliados ganaran, puesto que esto suponía que les pagasen. Y ya casi al final de la guerra, hacia 1917, Estados Unidos decide enviar sus tropas militares, a pesar de no entrenarlas bien, a la guerra. Esto para hacer acto de presencia y ayudar un poco, pues realmente ya estaba preocupado por su dinero. Por esto y por muchas otras cosas es que Estados Unidos hoy en día es una gran potencia, puesto que aquí empieza sus subidas de Stones, por así decirlo. Podemos ver, luego de la guerra sucedieron varios tratados de paz y cada uno venía con sus consecuencias, que los vemos en adelante. En 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles, justo 4 años después del asesinato del archiduque Francisco. Este tratado fue firmado en Versalles, Francia, por más de 50 países. Este tratado terminaba oficialmente que el estado de guerra entre Alemania y el Primer Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Los principales firmantes fueron Lloyd George de Reino Unido, George Clemenceau de Francia, Vittorio Emanuele Orlando de Italia y Woodrow Wilson de Estados Unidos. Y pues realmente estos no fueron los únicos firmantes, puesto que hubieron más que posteriormente se fueron uniendo. Bueno, ¿y en qué consistió el Tratado de Versalles? Bueno, en el Tratado de Versalles se le hizo firmar a Alemania una carta, bueno, no es una carta, pero pues es decirle una carta en donde sumía toda la responsabilidad moral de la guerra, en plan, güey, sí, tú fuiste el que ocasionó la guerra. Lo obligaron a desarmarse y limitar sus fuerzas armadas, tuvo que ceder sus territorios y tuvo que pagar las reparaciones de guerra. Esto evaluado en 642.000 millones de dólares actuales, o sea, del valor actual, por lo que apenas en 2012 terminaron de pagar la deuda. Este tratado, a pesar de que fue firmado en 1919, este entró en vigor hacia el 10 de enero de 1920, puesto algunos desacuerdos que hubo y cosas por el estilo. Se cree que este tratado fue el principal detonante de la Segunda Guerra Mundial. Y pues con el Tratado de Versalles también vinieron algunas cosas buenas. Bueno, en realidad fueron buenos para los demás países, pero para Alemania no, ¿verdad? Pero vinieron más cosas con el Tratado de Versalles, como la Sociedad de las Naciones, que fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles. Este proponía establecer las bases para la paz y la organización de las relaciones internacionales. Este fue firmado por 32 países al principio y ya después sí fueron invitando más países, alrededor de 112, algo así. Las bases de este organismo se sostenían en los 14 puntos de Woodrow Wilson, en los que pues proponía diversas cosas para una paz mundial, como era la abolición de la diplomacia secreta, navegación libre para todas las naciones en la guerra y en la paz, remoción de barreras económicas entre países, reducción general de los armamentos, ajuste imparcial de reclamaciones coloniales de acuerdo a los intereses de las poblaciones involucradas y muchas cosas más. Esos son los países que firmaron, pues
firmaron principalmente, los primeros 32 fueron Francesa, Imperio Británico e Irlanda, junto a todos sus países que estaba dominando en ese entonces, como era Austria, Canadá y Nueva Zelanda. Y muchos otros países firmaron. Ya luego de eso se fueron uniendo más y más y más. Y este duró hasta 1939. Ya más adelante sabremos por qué no se siguió. ¿Y por qué el Imperio Ruso no se unió a la Sociedad de las Naciones Unidas? Bueno, esto no fue porque estaba en desacuerdo, ni mucho menos, sino que básicamente en Rusia no había una organización alguna, o sea, prácticamente estaban en constante guerra civil. Esto puesto que en febrero de 1917, cuando aún estaban en guerra en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Ruso cayó y esta caída duró alrededor de 6 años, por lo que durante esos 6 años nadie pudo firmar y pues quedó fuera. Ya luego de unos años más firmó, pero luego lo volvieron a sacar. Con la salida del Tratado de Versalles fueron saliendo más tratados como consecuencia del mismo. Luego del Tratado de Versalles se firmó el Tratado de Saint-Germain-en-Laye el 10 de septiembre del mismo año. El Tratado de Saint-Germain-en-Laye fue firmado entre las potencias aliadas vencedoras de la Primera Guerra Mundial y Austria. Este tratado establecía de modo definitivo el desmembramiento de la antigua monarquía de los Habsburgo, el Imperio Austrohúngaro, y en su lugar quedó reconocida la República de Austria como Estado sucesor, la cual quedó limitada a zonas en las que solo se hablaba solamente alemán. Con el desmembramiento del mismo, se independizó el Reino de Hungría y se crearon los estados de Checoslovaquia y Yugoslavia. Luego de esto, Austria fue obligada a pagar la compensación de guerra, reducir su ejército a 30.000 soldados y entregar a los aliados la concesión austriaca en Tianjin, China. Hacia el 27 de noviembre del mismo año se estaba firmando el Tratado de Neuilly. El Tratado de Neuilly fue firmado en Neuilly-sur-Seine, Francia, entre el Reino de Bulgaria y las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. De acuerdo a lo estipulado en el tratado, Bulgaria reconocía el nuevo reino de Yugoslavia, se comprometía a pagar 450 millones de dólares en concepto de indemnización y reducía su ejército a 20.000 efectivos. Además, perdía 4 enclaves de terreno occidental en favor a Yugoslavia y cedía Tracia occidental al reino de Grecia, por lo que se quedaba sin acceso al Egeo. El tratado es conocido en Bulgaria como la Segunda Catástrofe Nacional, siendo la primera su derrota en la Guerra Balcánica de 1913. Ya en 1920 se firmó el Tratado de Trianon hacia junio, exactamente el día 4. El Tratado de Trianon fue un tratado de paz firmado entre los países aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Reino de Italia y Japón, y el Reino de Hungría el 4 de junio de 1920. Fue firmado en el Gran Palacio de Trianon, en Versalles. El tratado establecía la nueva situación de Europa, con los estados que habían de reemplazar el antiguo Imperio Austrohúngaro que pasó a ser Hungría. Sus asociados fueron Rumania, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, y Checoslovaquia, Hungría. Fueron obligados a pagar una indemnización de guerra. El ejército fue limitado a 35.000 hombres y se le prohibió fabricar tanques y artillerías pesadas. Hacia el 10 de agosto se firma el Tratado de Sèvres. El Tratado de Sèvres fue un tratado de paz entre el Imperio Otomano y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial, excepto Rusia y Estados Unidos. Este establecía que Turquía se quedara sin sus antiguas posesiones salvo Estambul y parte de Asia Menor, que varios distritos pasarán a Armenia,
se creara un estado autónomo para los kurdos, Kurdistán, y que Grecia recibiera Tracia Oriental, Imbros, Tenedos y Esmira. Este tratado nunca entró en vigor, pero sentó las bases para que los países se sentaran a hablar acá bien. En plan, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Hacemos paz o qué? ¿O quieres una guerra o algo? Bueno, olviden eso último. Ya luego de tanto tratado de paz, hacia 1924, el 9 de abril, se establece el Plan de Dawes por un economista estadounidense. El plan, el plan de Deux, ¿cómo se llama? Deux, no sé. Era un plan económico para que ciertos países pagaran sus deudas externas. Y pues el país consistía, bueno, el plan consistía en que se le hacía un préstamo internacional a Alemania para que pagara todas las deudas que debía, bueno, que se les hizo pagar a Gran Bretaña y a Francia, para que así Gran Bretaña y Francia pudieran pagarle a Estados Unidos, básicamente creando un círculo en donde Estados Unidos le prestaba a Alemania, Alemania le pagaba a Gran Bretaña y Gran Bretaña y Francia le pagaban a Estados Unidos. Esto fue creado porque Alemania estaba cayendo en una depresión debido a que, pues, luego de todos los gastos de guerra que él tuvo que pagar, todavía tiene que pagar unas deudas externas, tiene que pagar deudas internas y cosas por el estilo, lo que lo dejaba en una mala situación. Y para que el país no cayera en la quiebra, se le propuso el plan de Deux, el cual aceptó ya que tenían que pagarle a Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña y Francia no tenían complicaciones para pagarle a Estados Unidos, bueno, siempre y cuando Alemania les pagasen, no tenían ninguna dificultad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos de que Alemania, Gran Bretaña y Francia le van a terminar pagando cierta cantidad de dinero a Estados Unidos. Aquí fue donde Estados Unidos empieza a subir en picado. O sea, a partir de aquí, Estados Unidos dice, ya es el punto máximo donde dice, ah, mira, yo voy a ir hacia arriba y se va a convertir en una gran potencia mundial. Y con esto llegamos, bueno, se termina la pregunta de que, ¿cómo es que Estados Unidos, a pesar de que casi no estuvo en la guerra, fue el gran ganador del conflicto? Aunque básicamente simplemente llegó a robarse la kill. Bueno, en fin, esto fue todo por mi parte. Si tienen alguna duda, pues no me pueden preguntar, pero pues en conclusión simplemente podemos ver que las consecuencias de la guerra fue que Estados Unidos se... Bueno, Estados Unidos se enriqueciera, que toda Europa se empobreciera. Y pues el Tratado de Versalles fueron los inicios de la paz que desencadenaron en más tratados y así. Dije, chao, eso fue todo por mi parte.